En el estándar 79, dentro del franquismo habíamos visto que había dos tendencias. Una es el llamado búnker, al que pertenecen los miembros más dogmáticos de la Falange, pues como por ejemplo Manuel Girón de Velasco, que fue muchas veces ministro de Trabajo del franquismo, o el notario madrileño Blas Piñar, que a través de una revista llamada Fuerza Nueva y luego de una asociación política que se llamó así también, intentó llevar al régimen hacia sus raíces falangistas. La verdad es que no lo consiguió. Numéricamente se demostró luego con la democracia que era bastante insignificante, pero sí hizo bastante ruido y tenía bastante influencia, porque gran parte de los medios de comunicación de aquella época estaban bajo el control del movimiento nacional y por lo tanto sus iniciativas eran ampliamente difundidas. Enfrente tenía a los llamados aperturistas, gente como Manuel Fraga, Pío Cabanillas o Areilza. Eran personas que querían que el régimen evolucionara hacia formas más democráticas, que se pareciera más a las democracias de Europa Occidental y que pudiera entrar en el mercado común. Las diferencias entre ellas eran entre su mayor grado de anticomunismo. Algunos admitían que el Partido Comunista tenía que ser legalizado y podía participar en las elecciones, otros creían que el sistema tenía que funcionar como una especie de restauración monárquica en la cual hubiera un partido más conservador y un partido más de izquierdas, pero sin llegar a tener que legalizar al Partido Comunista. En ambos casos, lo que se pretendía era una continuidad legal de la dictadura. En el primer caso, el búnker como una dictadura pura y dura y muy sostenida por el ejército, al cual se hacían continuos llamamientos a que respaldara al régimen y que si alguien lo desviaba de su misión, pues se sublevara. O en el caso de los aperturistas, más bien a una reforma de sus propias instituciones en un sentido más democrático, pero sin, digamos, distraerse demasiado o sin diferenciarse demasiado de los principios ideológicos que lo habían inspirado. Enfrente tenía una posición política que, como hemos dicho, a partir de 1962 se va a unir, aunque hay bastantes diferencias entre ellos. Se crean dos organismos rivales, en principio, que son la Junta Democrática, encabezada por el Partido Comunista de España, en ese momento el de mayor auge dentro de la clandestinidad. No nos olvidemos que los comunistas tenían mucha disciplina, eran capaces de organizar unas estructuras muy disciplinadas, que eran capaces también de tener mucha acción ejecutiva, y alrededor de ella pues diversos partidos más minoritarios. En esta Junta Democrática, presidida por Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, se pretendía una ruptura con las instituciones del franquismo, es decir, hacer borrón y cuenta nueva de la dictadura franquista y comenzar un régimen completamente distinto. Incluso una cierta voluntad de reconectar con la Segunda República. Distinta a ella estaba la Plataforma de Convergencia Democrática, llamada normalmente la Plataforma Democrática, encabezada por el PSOE. El PSOE había tenido una división histórica entre los que se habían quedado en el exterior exiliados y que eran los que dirigían el PSOE desde fuera, y los del interior. Los del interior eran bastante más minoritarios que el PCE y fueron evolucionando hacia una forma de comprender la sociedad española más socialdemócrata. Creían que el socialismo de Largo Caballero, que era el que más o menos había implantado durante la Segunda República, pues no servía para encontrarse con el resto de los españoles, les distanciaba de la mayoría social española. Entonces van evolucionando hacia posiciones socialdemócratas. Y del interior va a surgir un nuevo líder, un joven líder del Partido Socialista, que es Felipe González. Felipe González, en el Congreso de Suresnes, en el sur de Francia, todavía clandestino el PSOE, va a conseguir hacer que el PSOE renuncie al marxismo y se convierte en un partido socialdemócrata muy similar al que era, por ejemplo, el Partido Laborista inglés, el Partido Socialista francés o bien el Partido Socialdemócrata alemán, que parece un poco tutelar los primeros pasos de este nuevo PSOE. El PSOE no pretendía la ruptura con el franquismo, sino que ésta evolucionara desde sus instituciones a una reforma democrática e incluso se prestaba a conservar la monarquía. Algo que el Partido Comunista de España pretendía someter a referéndum. Curiosamente, en esta pretensión de que las instituciones democráticas, dictatoriales
evolucionar hacia un sistema democrático, digamos que coincidían con algunos aspectos de los aperturistas del franquismo, con lo cual el entendimiento entre estos va a ser cada vez mayor. Bien, la Junta Democrática y la Plataforma Democrática van a converger en una sola organización, no sin ciertas reticencias entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, que es la Platajunta, la Plataforma de Coordinación Democrática de 1976, llamada así popularmente, y que se va a unir en torno al lema de amnistía para los presos políticos, libertad y convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes. Así se crea un frente muy amplio y poco a poco el franquismo pues se va encontrando una oposición en las calles, en las universidades y en general en la sociedad con la que no contaba. La inicial ventaja hegemónica en la oposición del Partido Comunista de España va a ir bajando según se vean que sus postulados son bastante radicales y inclinan al país a una confrontación bastante violenta, sin llegar todavía a la guerra civil. Y lo mismo va a pasar en el extremo del falangismo y del búnker. Sus postulados pues completamente vinculados al fascismo pues van a hacer que las masas españolas los vean a ambos extremos, a izquierda y a derecha, como demasiado radicales, y van a subir enteros la popularidad de dos jóvenes líderes, Adolfo Suárez en su Unión del Centro Democrático, un hombre, Adolfo Suárez, proveniente del propio régimen. Él había sido secretario general del Movimiento Nacional, pero poco a poco va dando muestras de que quiere democratizar el país y de que son un demócrata sincero. Y por otro lado de Felipe González, que va a representar esa España nueva que está del interior, que gracias a sus estudios y gracias a su trabajo pues va a postular una democratización de España. Por último, hemos de concluir que cuando el franquismo acabe, cuando muera Franco, pues la población lo va a recibir con ambivalencia, como dijimos ayer. Para algunos será motivo de tristeza, para otros va a ser motivo de esperanza en un cambio democrático que esté a la altura del cambio social que ya se ha producido 10 años antes de mejora del nivel de vida. Y en todos los sectores de la sociedad española y mucho fuera de la sociedad española está el miedo a una nueva guerra civil que no se produjo porque España dio una lección de democracia a todo el mundo.